Bueno, buenas noches amigos. Bienvenidos a este programa especial de esta noche de Salud y mucho más. Programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Aquí saliendo por Facebook y por Instagram. Y quisiera pues ofrecerles la oportunidad de hacerme preguntas esta noche sobre el tema, un tema que considero muy importante, muy relevante y la razón por la cual he acudido ante ustedes esta noche es para presentar mis opiniones sobre un aspecto preocupante de la situación actual en relación con la pandemia. Todos se han dado cuenta que a través de los medios noticiosos cada día se rompe récord nuevos del número de muertos por día. Ya estamos sobre los 3.000 muertos diarios aquí en los Estados Unidos y ya se han anunciado medidas bastante fuertes en algunas regiones de los Estados Unidos para producir una reducción sustancial de las actividades sociales en virtud del número de casos que ya está produciendo tantas hospitalizaciones que está saturando la infraestructura hospitalaria. Gracias a todos aquellos que me están dando la buena noche y la bienvenida, pero créanme que estoy bien preocupado por un aspecto que tiene que ver con lo que debería ser la solución final a, a este problema mundial de la pandemia, que es la vacunación masiva de la población mundial para llegar a alcanzar ese 80% de inmunidad que necesitamos en cualquiera de las poblaciones para alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Ese punto en cualquier comunidad donde el agente infeccioso, en este caso el virus del COVID, no va a encontrar una persona vulnerable donde replicarse. Acuérdense que el virus no está eternamente en el aire o en una superficie. Él necesita duplicarse constantemente porque su vida útil es muy poca. Y él necesita para duplicarse meterse dentro de una célula vulnerable, una célula no defendida por ningún proceso inmunológico y entonces allí producir millones de más virus. De tal manera de que tarde o temprano va a haber un punto en el desarrollo de esta enfermedad en que el virus no va a encontrar personas sanas y vulnerables a él porque una gran mayoría ya experimentó la enfermedad y por lo tanto tienen anticuerpos contra la misma y saben cómo defenderse, y la otra ha sido ampliamente vacunada. Entonces estamos claros de que la única manera de salir de esto es o dejando que todo el mundo se infecte con la correspondiente mortalidad. Y para darles una idea, ahorita el consenso general, asumiendo que tengamos una buena atención médica en los hospitales, ¿ok? Esto es que las personas que requieren atención médica puedan ser salvadas, mejoradas y una mínima cantidad de personas mueran producto de esta enfermedad. La mortalidad se estima en el orden del 1%. En Estados Unidos teníamos 300 y pico millones de dólares, de millones de personas. Vamos a ponerlo en 300 millones. 300 millones, el 10% son 30 millones. ¿Y cuánto es el 1%? 3 millones de personas. Estamos preparados en los Estados Unidos para perder en menos de 6 o 7 meses 3 millones de personas para llegar, entre comillas, a una inmunidad de rebaños. ¿Y qué pasa si después de alcanzar esos 3 millones de muertos todavía no tenemos inmunidad de rebaño? Vamos a soportar 3 o 4 millones de muertos más. Por otro lado, realmente la mortalidad va a ser de 3 millones, porque eso es asumiendo que la infraestructura hospitalaria es capaz de atender muchas más veces esa población. Si la capacidad hospitalaria está saturada y no puede atender a esas millones de personas que van a caer enfermas graves, pues vamos a tener una mortandad insostenible desde el punto de vista ético, moral y económico, porque esas son vidas económicas, esas son fracturas familiares, esas son una cantidad de conflictos de todo tipo que van a afectar el desempeño de una vida normal. Entonces, el sentarnos a esperar que todo el mundo se infecte para que esto pase es una suerte de suicidio colectivo. ¿Okay? Los países sensatos, la inteligencia social madura no permite hacer eso. Entonces, la otra alternativa es vacunarse, pero sorpresa, sorpresa. ¿Okay? Las últimas encuestas están demostrando que probablemente hasta la mitad de la población
piensa que no debe vacunarse o que no quiere vacunarse. En otras palabras, la comunidad científica ha hecho un enorme esfuerzo desarrollando vacunas en tiempo récord, probándolas, sistematizándolas, preparando mecanismos de administración, de conservación y administración de estas vacunas, y después de todo este esfuerzo colectivo de la humanidad, va a haber gente que dice, no, yo no me vacuno. Eso no es problema mío, yo no voy a estar metiéndome en una vacuna u otra, yo no confío en la vacuna de los rusos, yo no confío en la vacuna de los ingleses, yo no confío en ninguna, yo no confío en nadie, yo mejor me quedo tranquilito porque a mí eso no me va a pasar. Entonces yo quería aprovechar esta conversación de esta noche para invitarlos a ustedes a que me hagan las preguntas más típicas que me han hecho esas personas que dicen que no se van a vacunar. Y que, ojo, he visto con gran preocupación la cantidad de médicos graduados en los últimos 40 años que han expresado incluso públicamente que ellos no se van a vacunar. Entonces, algunos de los comentarios que he dicho, y no voy a caer en las teorías conspirativas porque entonces pasaríamos toda la noche de la cantidad de cosas que andan circulando por allí en relación con esto y diciendo pues que la vacuna es un plan secreto para esterilizar a la raza humana. Bueno, yo no voy a discutir esas cosas porque yo aspiro que la audiencia que me está escuchando sea gente inteligente que sepa que de entrada eso no tiene ningún sentido. Entonces vamos a pensar que realmente hay un sistema médico, científico, éticamente valioso como para haber producido esta vacuna con las mejores intenciones, con la idea de producir algo que salve vidas, que prevenga la cadena de contagio y que eventualmente mitigue la enfermedad para siempre en virtud de que va a llegar un momento, como les dije antes, que el virus no va a tener casa donde replicarse. Todo el mundo va a estar o vacunado o haber superado la enfermedad. Entonces, una de las principales que me han dicho, y los invito, bien sea por Instagram o por Facebook, a hacer las preguntas que consideren apropiadas en relación con esto. Y les quiero pedir a todas aquellas personas que me están escuchando en este momento, ¿ustedes se van a vacunar? Yo sí, yo de entrada les voy a decir que yo sí me voy a vacunar. Cuanto antes mejor, ¿ok? Porque ya tengo que 8 meses metido dentro de mi casa y yo quiero salir y volver a reintegrarme a mi vida social y profesional y no lo puedo hacer a esta edad si yo sé que soy vulnerable o si sé que puedo ser un agente de transmisión para gente más vulnerable que yo. Entonces, una de las primeras que me dice alguien, y ya les digo, estoy alarmado porque como estoy en el medio de esto, usualmente o me preguntan o me hacen el comentario, ¿tú te vacunarías? Bueno, yo les dije que sí. Entonces me dijo, no, yo no me voy a vacunar. Y entonces me da curiosidad por preguntar, bueno, dame una explicación de por qué tú no te vas a vacunar. Hay varias. Una de las más frecuentes es, yo no confío en esa vacuna. Ok, es válido que uno pueda no confiar en esa vacuna. Digo, ¿por qué? Bueno, por los riesgos que puede tener ocultos el meter en el cuerpo cosas que pueden en un momento dado hacerte daño. Y entonces a mí se me ocurre siempre como una gran cosa preguntarle, ¿tú comes salchichón o comes embutidos? ¿Tú sabes la cantidad de componentes químicos y de sustancias que hacen daño para tu salud? Y aún así tú te las comes y no te hacen daño y las disfrutas. ¿Y tú alguna vez te has dejado de comer alguna de estas cosas pensando en los efectos eventuales que pueden tener a los años, a los 2 años, el tener este tipo de cosas? Entonces me he encontrado con gente que fuma, pero le tiene miedo a la vacuna. Gente que beben demasiado, sabiendo que el alcohol es uno de los tóxicos más carcinogénicos que hay, sobre todo por su prevalencia, y resulta que ellos le tienen miedo a la vacuna. Entonces hay una suerte de contradicción en lo que las personas pueden en un momento dado referir como el riesgo. ¿Ok? Entonces, eso era una de las cosas que me llamaba la atención y que les pido que reflexionen, porque todos nosotros en el curso de nuestra vida diaria entramos en contactos con químicos de toda índole, químicos que nunca han sido en un momento dado probados con tanta cosa, que sale un nuevo perfumador de ambiente, que sale un nuevo detergente para lavar, que sale una cantidad de aspectos químicos que están
Estamos todo el día en contacto con estos químicos. Ninguno de ellos ha sido probado por mucho tiempo. Muchas medicinas que uno toma también tampoco han sido tan extensamente probadas, pero las personas tienden ahora a concentrarse en este factor del COVID y a expresar todo su miedo en el proceso de la vacuna. Yo no estoy aquí para defender las vacunas. Primero, no tengo ningún vínculo comercial con ninguna, no trabajo en ninguna empresa farmacéutica, pero sí soy un científico y un comunicador en el área de la salud muy preocupado porque después de todo esto que se ha avanzado para mitigar y acabar con esta enfermedad, resulta que los esfuerzos sean limitados por el hecho de que las personas estén desinformadas, confundidas, asustadas o no traten o no haya nadie que les ponga en perspectiva la importancia que tiene en lo personal y en lo colectivo que se vacunen. En lo personal para que no se enfermen y en lo colectivo para que no enfermen a los demás. Porque en estos procesos epidémicos uno no solamente tiene una doble responsabilidad que es la de salvar su vida, sino de la de cortar la cadena de contagio para no ser uno un vehículo para que otros sí se enfermen. Entonces, que es la esencia del tapaboca. El tapaboca es una metáfora excelente para eso. El tapaboca evita que algo te entre, pero también que algo que tú produces salga y contagie a otro. Entonces, por eso la responsabilidad de así como tenemos un tapaboca, tenemos ahora que vacunarnos para que no nos entre el virus y si nos entra no nos infecte y para que nosotros no entonces repliquemos virus y salgamos ahí a dispersar el virus por otro lado. Otra cosa que me han comentado con relativa frecuencia es el hecho de que, bueno, José, pero ¿cómo puede uno confiar en una vacuna que desarrollaron en 9 meses? ¿Tú me quieres explicar si casi todas las vacunas toman 7, 8 y 10 años? ¿Cómo puedo yo confiar en una vacuna que solo tiene 6, 7 meses que salió? Bueno, esto es un comentario, si se quiere, razonable, ¿no? Razonable para el que no conoce en qué se van esos 9 años de desarrollo de una vacuna. Primero, en muchos casos se van en el desarrollo de la identificación exacta del agente infeccioso y del código genético del agente infeccioso. Eso en el pasado se tomaba muchísimo tiempo porque no sabíamos tanto del genoma y no teníamos las herramientas científicas de ingeniería biomédica para poder identificar el código genético de un agente. En particular, la parte que nosotros podemos utilizar para desarrollar la vacuna. Con los avances en la computación, con los avances en la ciencia del genoma, en todo lo que tiene que ver con esta ingeniería genética biomolecular que permite identificar la secuencia exacta de cada una de las bases del código genético y en qué código van y cuáles corresponden a qué. Y entonces, en este caso, eso se hizo prácticamente en menos de 2 meses después que se identificó el agente causante, el SARS-CoV-2. Ya los científicos del mundo tenían la huella digital del virus. Lo tenían identificadito, pues. O sea, el agente estaba claramente identificado. Y a partir de ahí se movilizó la tecnología, la biotecnología, para entonces sintetizar esa misma secuencia y producir en algunos animales de laboratorio las respuestas de anticuerpos necesarias para probar que in vitro eso funcionaba. Eso en el pasado tomaba años, la burocracia, había que pedir permiso, había que escribir una carta al FDA, el FDA autorizar, había que formar un Internal Review Board, que es un comité de evaluación, había que ver las implicaciones éticas. En todo ese proceso era que se iba el tiempo. El tiempo se iba en el reclutamiento de los voluntarios para hacer la investigación, porque una vez que la investigación sale del laboratorio de animales y hay que probarlos en gente, bueno, por supuesto que hay que conseguir a la gente que se deje poner esa sustancia, que se deje poner esa vacuna, y eso no era tarea fácil. ¿Por qué? Bueno, porque había dinero de por medio, había que pagarle a las personas voluntarias, había que hacer una cantidad de exámenes, todo eso también se hizo aquí, pero aceleradamente, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero meses atrás fueron muchísimos los estudiantes jóvenes que se prestaron a ser voluntarios para esto. Entonces, lo que ha pasado con estos 9 meses no es que se ha acelerado y se han pasado y se han saltado barreras de seguridad o de ética. No, lo que pasa es que se ha puesto todo acelerado al triple por la urgencia del caso. Porque para que ustedes sepan cómo está la cosa ahorita, aquí en términos de la mortandad en los Estados Unidos, es ahorita la primera causa de muerte por encima de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
En este mes de noviembre se murió más gente de COVID que de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión. 3.000 personas por día es casi tener la tragedia, el acto terrorista del 9/11. Bueno, lo estamos teniendo uno diario desde hace un mes. Entonces, esto no puede ser que la gente piense que esto es una gripe cualquiera y que esto es una cosa que se puede evitar que se propague. No, se está propagando y cada día peor. En algunos estados ya la tasa de infección está 14, 15, 16%. ¿Okay? Y la gente no pareciera terminar de entender esto. Entonces, hay que hacerle a la gente ver que no es nada más un acto propio, sino un acto de civilidad y de inteligencia social, el hecho de que solo vamos a salir de esto si una masa crítica de personas, 70, 80, 90% se vacuna. Ya en el Reino Unido empezaron hoy a vacunar personas. 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, una vacuna de RNA mensajero, ya se está utilizando en el Reino Unido, ya fue aprobado. No sé qué está pasando ahorita en este momento a nivel del FDA, que todavía no se ha procedido a la autorización de la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos. Tengo la impresión de que están revisando muy bien la data para no cometer errores que en un momento dado puedan representar puntos de abogados y de juicios, etcétera, contra las autoridades por este caso. O sea, están haciendo lo que se llama un exceso de cautela. Un exceso de cautela para estar seguro que cuando se apruebe la vacuna es bastante segura y no va a haber nadie que diga, pero no chequearon esto, no chequearon aquello. No, se está chequeando todo, se está verificando el doble todo, se están estudiando los protocolos que se siguieron, así como los efectos adversos que hayan tenido los pacientes, de tal manera pues de conocer mejor cualquier cosa que pueda salir mal. De una vez que esté el punto de partida, ya se activa el proceso. Pero todo esto solo va a funcionar si las personas acceden a vacunarse. Entonces es deber de todos aquellos que estamos en información importante en relación con esto, es hablar, y ustedes a través también convenzan a sus familiares, convenzan a las personas. De los grupos humanos más afectados por esta tragedia en los Estados Unidos está la población negra y la población hispana. Y curiosamente son los dos grupos donde hay más gente reticente a vacunarse, lo cual es preocupante porque esto es producto de la desconfianza que hay en el sector médico, creado en parte por ustedes saben quién, ¿no? O sea, de una u otra manera, aquí hubo un proceso político complejo electoral que hizo pues que la ciencia se utilizara como un recurso para de confundir a las personas y de esta manera pues ganar votos o ganar la confianza de algunas personas, y eso se ha traducido pues en una complicada conducta social que la vemos a diario cuando ustedes ven gente que se rehúsa a usar tapabocas, se rehúsa a distanciarse de las personas en las reuniones, etc. Entonces estamos embarcados en un proceso complejo que realmente pues lo veo muy, muy negativo. Aquí me pregunta la doctora Portillo, que me dice, hola Raiza, buenas noches, ¿cómo estás? Me complace que siempre escuchan el programa. Dice, ¿se conoce cuánto dura la inmunidad de un paciente que ha recibido las 2 dosis? Mira, hasta ahora los pacientes empezaron a recibir dosis, sobre todo de Pfizer, en julio, a finales de junio empezaron a revisar eso. Y ya para julio, agosto, septiembre se habían completado el tiempo suficiente para que se identificara cuáles eran los pacientes sometidos al placebo y cuáles eran los pacientes que habían sido sometidos a la vacuna. Y ahí fue donde se descubrió pues, que los pacientes vacunados habían sido protegidos en un 95%. La gran mayoría no les había dado COVID. En cambio, en el grupo placebo, pues sí, la gente que no recibió la vacuna se infectó. Entonces, esos protocolos, esas personas se han seguido evaluando y hasta ahora yo no he visto notificación alguna. Habrá que esperar unos cuantos meses más a ver si hay una caída significativa de los anticuerpos contra el COVID. Pero debo recordar, según dicen los expertos de nuevo, que en una persona pueden haberse reducido sustancialmente los anticuerpos en sangre contra el COVID, pero la persona, su sistema inmunológico tiene una
una memoria de síntesis de estos anticuerpos que le permite en un momento dado, si entra en contacto con la proteína de enganche, que es la proteína esa que está en la corona del virus, poder de nuevo sintetizar rápidamente eso y hacer que si se infecta de nuevo, la infección no sea mortal o no sea incluso sintomática. Déjame ver, aquí dice: antes de recibir la primera dosis, se realizará detección de anticuerpos en ese individuo. Buena pregunta, Raiza, tampoco sé. El protocolo es vacunar a todo el mundo y yo no creo que vayan a hacer pesquisa primero de si la persona tiene o no tiene anticuerpos, porque de todos modos no representaría para nadie un problema técnico el hecho de volverse de vacunar. Ya uno el que sufrió la enfermedad con pocos síntomas o casi ningún síntoma y desarrolló sus anticuerpos, esa persona ya está técnicamente autovacunada, decimos nosotros, ¿entiendes? Porque no necesitó una vacuna, él mismo sintetizó sus anticuerpos. Sin embargo, no está de más desde el punto de vista de garantía de que va a haber una inmunidad de rebaño vacunar a toda esa población. Así es que me parece extraordinariamente costoso que además de vacunar a la persona, que tiene un costo, haya que hacerle un estudio de sangre, porque es un estudio que hay que sacar la sangre, procesarla para ver si hay anticuerpos contra el COVID. Así es que no he oído eso en ninguna parte, pero esa es la explicación. Se dice que se van a vacunar primero el personal de salud y los mayores de 60 años. Eso es correcto. El personal de salud también incluye allí aquellas personas cuidadoras de personas mayores que están en casas de ancianos y que en un momento dado pues están en contacto con personas que son muy vulnerables. Entonces no es conveniente que ellos vayan a llevar el virus a esas instituciones y por lo tanto está planteado la vacunación masiva de estas personas. Gino, buenas noches Gino, me dice Gino que cuando considera que podría acabarse esta pandemia. Bueno, si todos colaboramos en el sentido a nivel mundial, los organismos son eficientes distribuyendo las vacunas y la gente se vacuna y se deja de tontería, pues yo pienso que para finales del año que viene todos los expertos, yo pienso lo que dicen los expertos, sus modelos epidemiológicos dicen que ya para el año que viene, para finales del año que viene va a ser mínima el número de contagios en todas partes del mundo. Fíjense que ya eso pasó en Nueva York. Hoy estaba viendo una conferencia del doctor Fauci con el gobernador de Nueva York. Y el gobernador de Nueva York le preguntó al doctor Fauci que por qué la tasa de infección en Nueva York ahorita era tan baja. Cuando estaba subiendo en todas partes de Nueva York, pues era relativamente baja comparado con otras regiones de los Estados Unidos. Y el doctor Fauci dijo una cosa bien sencilla, pues a ustedes les dio tan duro esto y murió tanta gente en Nueva York y se infectó tanta gente en Nueva York que obviamente ya hay de una u otra manera cierto grado de inmunidad de rebaño en el estado de Nueva York. Ahora, ¿a costa de qué? Bueno, a costa de un gentío que se murió y todavía hay gente vulnerable en Nueva York, ¿ok? Entonces, eso no significa que Nueva York, porque tuvo un alto costo en vidas en esos primeros 3 meses de la pandemia, el Estado se va a quedar sentado ahí. No, la gente tiene que vacunarse porque Nueva York es una ciudad que tiene unas características especiales que la hacen perfectas para un desarrollo de una enfermedad infecciosa. Ajá. Dicen que la gente no quiere usar el gel antibacterial o usan unos chinos que no contienen alcohol. Bueno, yo no sé, yo lo que pienso es que realmente, fíjense, a pesar de que es buena práctica en materia de control higiénico, lavarse las manos y usar estos gel, yo no he visto un estudio contundente de muchísimos casos donde la gente se haya infectado por tocar cosas. La gran mayoría de los estudios hacen énfasis en el contacto cercano con otra persona, con el aire, con las partículas que proyecta cuando habla, cuando se toca. Y si es por contacto de mano, es por el momento en que tú toses o estornudas y los virus están en tus manos y le das la mano a alguien y la persona se toca eso. Y en ese sentido, pues no todo el mundo está constantemente lavándose las manos usando el gel. Yo he visto que la gente usa el gel cuando va a salir o cuando va a entrar o cuando va a un supermercado, pues se lavan las manos antes de entrar al supermercado y se lavan las manos antes de salir del supermercado. Pero en realidad yo no he visto a nadie cada 2 minutos
pasándose una toalla con las manos para eliminar los virus que tenga en las manos. Porque si tú no has estado cerca de una persona infectada, pues no hay virus en tus manos, ni hay virus en tu ropa. El virus en tu ropa y el virus en tus manos va a pasar cuando tú estés frente a alguien que haya proyectado esas partículas virales por sus secreciones nasales o por su saliva. Pues. Entonces, esa es básicamente la lógica que hay que seguir con eso. Pues. Déjame ver qué otra pregunta hay por aquí. Háganme preguntas, porque la idea de esto es aclarar alguna duda que tengan en relación con esto. Bueno, muchas personas me han hablado también de la preocupación por lo del código genético. Bueno, José, pero entonces me van a modificar el código genético. Bueno, mira, no te están modificando ningún código genético. Están incluyendo una sustancia que va a producir una proteína que tu sistema inmunológico va a reconocer como extraña y va a generar anticuerpos para eso. Eso pasa todos los días. ¿Ah? Cada vez que tú te acercas a una persona y la persona, olvídense del COVID, la persona estornuda hacia ti o la persona tose hacia ti y esas partículas caen en tu cuerpo, esas partículas generan en un momento dado una respuesta antigénica a las proteínas ajenas al cuerpo que no son tuyas, pues que no las produciste tú. Pasa con el sexo, pasa con todo. Y casualmente vi un artículo interesantísimo sobre cómo los seres humanos detectan la afinidad con la pareja a través del beso. Y el investigador argumentaba que, bueno, ¿qué es el beso? Un intercambio de fluidos, un intercambio donde se intercambian hormonas que hay en la saliva. Y las percibe el otro ser humano y como todo proceso alérgico o no alérgico, afín o no afín, uno o las recibe con agrado y le producen placer o le producen empatía o le producen familiaridad o las rechaza. Como pasa con la comida, por eso es que hay gente que le gusta cierto tipo de comida y hay gente que no le gusta la comida. A mí no me gusta el picante, por ejemplo, yo no soporto el picante, pero hay gente que adora el picante. Pues bueno, las sustancias químicas afiliadas al picante, en el caso mío producen rechazo, en el caso de otras personas producen una gran afinidad y un gran disfrute. Pues. Entonces igual pasa con este tipo de cosas, esto pasa casi constantemente. Y otra pregunta que me hicieron es, bueno, ¿y cómo sabemos que esta cuestión dentro de varios años no va a producir efectos que no podamos saber cuáles son? Le digo, bueno, mira, entonces ¿cuál sería tu sugerencia? Pues esperar vacunar unos cuantos y esperar unos 6, 8 años que se muera un gentío para saber si a esas personas les pasó algo. La gran mayoría de los expertos en vacunación dicen que tradicionalmente, comparando esto con vacunas anteriores de todo tipo, la mayoría de las vacunas que van a producir problemas los producen tempranamente en los primeros mes o 2 meses de actividad. ¿Por qué? Porque estas son proteínas, estas son sustancias que se degradan. Esto no es plutonio que queda en tu cuerpo 20 años, ¿entiendes? Esto es una cosa que tú vas a tener unos cuantos días, los días suficientes en sangre para que tu cuerpo genere los anticuerpos y recuerde la receta. Ya está. Eso no es que tú dentro de 2 años vas a seguir con lo que te inyectaron hace 2 años cuando te vacunaron, ¿verdad? Entonces eso es importante que la gente lo entienda porque la cosa no es así tan dantesca como la hay. En todo caso, yo tengo una gran fe en la ciencia, porque la ciencia es la que nos ha mantenido vivos. Si usted y yo y todos sus seres queridos están vivos, es gracias al método científico y gracias a la inmensa cantidad de medicinas y vacunas que en el pasado han permitido salvar millones de vidas. ¿Ok? Si no, ya el ser humano hubiera desaparecido hace siglos, pues. Porque definitivamente son muchísimas las personas que la gente dice, bueno, pero los médicos, la ciencia, eso no es necesario, la gente sobrevive. Mire, yo les recuerdo a la gente que hace 100 años la tasa de mortalidad infantil, es decir, la cantidad de niños que nacían y que morían era del 50%. O sea que si usted quería tener 5 hijos, tenía que tener 10. Porque 5 se iban a morir en los primeros días de nacido. Eso le da una idea de lo dantesco que era la supervivencia antes. Solo los muy fuertes, los muy capaces sobrevivían. Y yo dificulto que nosotros seamos pues de esa estirpe. Probablemente hace 10.000 años la mayoría de los seres humanos sí eran gente muy fuerte porque no había antibióticos, porque no había tantas cosas que hayan hecho posible que nuestras madres
nos tuvieran a nosotros, pero sin duda alguna que la gran mayoría de las personas nacidas típicamente en los últimos 100 años, desde el comienzo del siglo XX, en los 1900 comenzó la medicina a transformar sustancialmente la vida, ¿no? Y yo no sé, esto es una situación atípica lo que se está produciendo con la vacuna del COVID, porque yo no recuerdo, bueno, yo estaba muy chiquito cuando eso, pero no recuerdo haber visto nunca en ningún libro ni ningún periódico que cuando se inventó la vacuna del polio, los padres hayan decidido no vacunar a sus hijos. Miren, las colas para vacunar a los hijos contra el polio eran enormes, fundamentales. Cuando el doctor Sack mostró la efectividad de la vacuna contra el polio, sonaron las campanas, las iglesias se llenaron de gente, había fiestas en las principales ciudades del mundo celebrando que se había encontrado la cura del polio. Y en cuestión de semanas estaba todo el mundo vacunando a sus hijos porque a la gente le daba terror que a un niño se le paralizaran las piernas por una poliomielitis. Entonces, si hace 40 años vencimos una enfermedad como el polio, gracias a la ciencia, a los doctores, a la medicina y a la voluntad de la gente, de que en el momento en que se anunció la vacuna salió todo el mundo a vacunar a sus hijos, ¿cómo es posible que entonces ahora, 80 años después, con redes sociales, con medios de comunicación, con personas de toda índole explicándole una y otra vez la importancia que tiene todo esto, nosotros vayamos a salir de fresco a decir, no, yo no me vacuno, a mí no me va a pasar nada, yo me quedo en mi casa, a mí no me pasa nada? Bueno, tú te puedes quedar en tu casa, si tú no sales y no tienes contacto con el mundo exterior, allá tú. Te pueden pasar muchas otras cosas, por cierto, pero vas a estar siempre vulnerable. Cuando salgas por alguna razón, o cuando socialices por alguna razón, si hay alguien con COVID, tú vas a caer. ¿Entiendes? Y vas a sentir la necesidad de haber tenido un poquito más de conciencia de haberte vacunado tú. Si tú estás en la calle, si tú quieres trabajar, si tú quieres volver a tu plaza de trabajo, si tú quieres volver a salir con tus amigos, si tú quieres disfrutar de la vida que teníamos antes, usted se tiene que vacunar. ¿Ok? Todavía no sabemos cuáles van a ser las vacunas que nos van a tocar aquí en los Estados Unidos. Presumiblemente hay dos, la de Moderna y la de Pfizer, pero también está esta vacuna producida en el Reino Unido, que es Oxford. Todavía tengo dudas de por qué el Reino Unido prefirió la vacuna de Pfizer que la de Oxford. Tengo la razón, tengo la creencia de que el protocolo de Oxford no está todavía completo, no estaba todavía bien sustanciado, el protocolo de Pfizer estaba mejor documentado y eso hizo que el gobierno británico pues iniciara esta campaña de vacunación que comienza, hoy empezaron a llegar las vacunas, bueno, durante este fin de semana llegaron y mañana empiezan a vacunarse el primer lote de pacientes. Así es que esa es la información que tengo y como me llega se las doy a precio de costo, como decían antes, ¿no? Déjame ver qué otras preguntas, no hay alguna otra pregunta. La vacuna rusa, sabemos muy poco de la vacuna rusa, pero siempre hago mi comentario. Ningún país es tan tonto para usar en su propia población, con su propio personal de salud, sus propias fuerzas armadas, una vacuna que haga daño. Sería una suerte de suicidio que no tendría sentido, ¿no? O sea que yo me imagino que si los rusos están vacunando a su gente es porque ellos deben tener bastante, pero absolutamente bastante confianza en la tecnología que usaron para desarrollar su vacuna. Y vamos a estar claros, o sea, desarrollar una vacuna es producto de la actividad científica. Y uno no puede subestimar nunca las capacidades de los científicos de un país u otro. Y menos ahora que se está trabajando en conjunto universal, los científicos están comparando mucha información, o sea que no es como antes, que las compañías luchaban unas con otras porque no, yo no le voy a comunicar al otro lo que estoy haciendo, no, esto se ha hecho con relativa bastante transparencia y simplemente si hay varias vacunas no es tanto por el hecho que están compitiendo, sino porque fue favorable que paralelamente se elaboraran varias estrategias de vacunas. Imagínense que solamente todos los científicos del mundo hubieran dicho, no, vámonos con Pfizer, vamos todos a apoyar a Pfizer. Sí, y si la vacuna de Pfizer después no funciona, perdemos el tiempo porque entonces hay que empezar con una segunda tipo de vacuna. En cambio aquí, 4, 5, 6 líneas de investigación en paralelo procedieron y por supuesto todas iban a tener una vacuna, porque no hay muchas formas de cocinar un pollo, ¿no? Entonces en este caso, bueno, igual
pasó. Pues hay muchas formas de hacer una vacuna y se trataron toda esa forma. Ahora se verá en el transcurso de los próximos meses del año que viene cuál vacuna está mostrando mayor eficacia o mayor eficiencia y más seguridad. Hasta ahora los efectos adversos entiendo que han sido mínimos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que los ocultan. ¿Quién va a tener interés en ocultar los efectos adversos? Esta es una vacuna que no se va a vender, que en general ya los estados, los gobiernos han pagado por esas vacunas por adelantado. O sea que ellos no tienen ni siquiera que vender la vacuna a nadie. Ya ellos recuperaron por lo menos los costos de producir la vacuna. Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Que pensar que todo el que te viene a traer una solución te viene a hacer el mal es caer en un ciclo que no termina nunca. Entonces uno no tendría amigos, porque uno pensaría, ¿no? Todo el que se acerca a mí es porque está buscando algo, es porque está buscando hacerme mal, es porque está buscando aprovecharse de mí. El ser humano no ha llegado a donde ha llegado desconfiando uno del otro. Los grandes logros de la humanidad se han producido precisamente por esa capacidad enorme que tenemos los seres humanos de tres cosas: comunicarnos, confiar y soñar. Esas son tres cosas que no tiene el reino animal. ¿Ok? Ningún mono llama a otro mono de otro país para decirle cómo conseguir o cómo mejorar los cultivos de cambur. Eso no pasa. ¿Ok? Y ningún mono tampoco colabora en ese sentido con otros monos y se organiza para distribuirse el trabajo. Y ningún mono sueña con una máquina de hacer cambures genéticos. Pues. Entonces, esas tres características de ese animal que somos, el Homo sapiens, es lo que ha hecho posible nuestro control, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre todo nuestro ambiente. Y bueno, a veces la ponemos, como en el caso del ambiente, que estamos destruyendo el ambiente, pero también tenemos en esa misma capacidad el recurso para resolver los problemas y los estamos resolviendo. Fíjense, este problema apareció, esto ha podido haber sido espantoso, esto ha podido haber tenido la mortalidad del ébola. El ébola, tú te infectas y te mueres de ébola, o sea, una mortalidad 80-90%. Y sin embargo, en este caso, afortunadamente, de una u otra manera el virus es muy contagioso, pero es poco mortal. Pero como es muy contagioso, si se contagia a nivel mundial, oye, un 1 o 2% de mortalidad es millones de personas, ¿no? Déjame ver, ¿cuánto dura la inmunidad después de la segunda dosis? No se sabe, porque también, como dije, tendríamos que medir qué es la inmunidad. ¿Es el número de anticuerpos en sangre, que es lo único que estamos midiendo ahorita, o es la capacidad de enfermarse? Para eso se toma tiempo, porque la otra manera sería la manera más antiética, que es agarrar 100 personas vacunadas, meterlos en un salón con personas infectadas a ver si se infectan. Bueno, eso puede lucir como un excelente experimento, pero eso es antiético y eso no se puede hacer, ni legal ni moralmente. ¿Ok? Simplemente hay que dejar que esas personas se reincorporen a la sociedad y entonces ver con el tiempo si esa persona se diferencia su rata de infección con las personas que no están infectadas. ¿Cuál es la duración de los efectos de la vacuna? Tampoco se sabe, pero la mayoría de los expertos que he visto, sobre todo la gente de Asia, la gente de Surcorea, hay unos excelentes expertos allá en eso, evaluando eso, y ellos hablan de probablemente 1 o 2 años, ellos estiman que va a ser la efectividad esa del 90%, va a estar en el orden de 1 o 2 años, y eventualmente, como todo en la historia de la medicina, va a empezar a decaer progresivamente. Un nuevo virus en la India, no he escuchado nada en relación a lo del virus en la India. Déjenme decirles, constantemente se están produciendo virosis, ¿ok? Lo que pasa es que esta llamó la atención porque era un virus nuevo, no conocido, un virus que al principio mató mucha gente en China, y un virus con una característica un poquito mucho más preocupante que el virus, por ejemplo, de la influenza o que el virus del resfriado común. Pero evidentemente estamos en constante contacto con virus. Algunos son benévolos en el sentido de que no producen síntomas, pero nuestro sistema inmunológico no está sentado esperando que venga algo. Nuestro sistema inmunológico está en un constante defensa de nuestra vida. Imagínense la cantidad de bacterias y hongos que tenemos en el tracto gastrointestinal, constantemente ahí, fermentando alimentos, pudriendo alimentos, reproduciéndose ese poco de bacterias en el intestino. ¿Y por qué no nos enfermamos? Porque tenemos un sistema inmunológico que no los deja salir de ahí. Los tiene a raya, pues. ¿Entiendes? Y apenas uno se escapa y se mete por un vasito intestinal y tal, en cuestión de minutos viene una célula de esas asesinas y se lo come vivo, pues.
Entonces, nuestro sistema inmunológico es un sistema dinámico, a veces está mucho más eficiente, a veces está muy deprimido. Cuando está muy eficiente, cuando hacemos actividad física, cuando estamos bien hidratados, cuando estamos bien nutridos, cuando tenemos suficiente ingesta calórica. Cuando se deprime, bueno, si pasamos hambre, si tenemos mala higiene, si no hacemos actividad física, etcétera, y si tenemos otra serie de condicionantes patológicos, pues obviamente nuestro sistema inmunológico baja. Entonces es interesante pues que la gente dice, no, que me suben o me bajan las defensas. Sí, las defensas están constantemente en un estado dinámico dependiendo de las cargas. Tú entras en contacto con una persona, mire, uno dice, no, pero es que yo nunca me resfrío. No, sí, entras en contacto con el virus del resfriado común. Lo que pasa es que tu sistema inmunológico no deja que se propague o que no se replique mucho, entonces ni te enteras que te enfermaste. Pero eso es un estado dinámico. ¿Qué otra cosa hay por aquí? ¿Cuánto tiempo dura el virus en el aire? Bueno, el virus se deseca rápido y definitivamente el virus no coge sol, ¿no? Todos los virus pues son estructuras muy endebles, son una cápsula de fosfolípidos, o sea, de glípidos, de grasa, que forman una pequeña bolita y en el medio es donde está el código genético, en este caso una molécula de RNA mensajero, está ahí adentro guardadita pues. Y entonces es lo que está con su corona de proteínas alrededor, esperando entrar en un ámbito donde hay una célula donde él se pueda encajar y inyectarle a la célula el código genético para empezar el proceso de replicación viral. Entonces, si usted tiene un tapaboca, claro que puede pasar un virus o dos, pero no es lo mismo que pasen 200 virus a que pasen 2 millones de virus. 2 millones de virus tienen una mayor probabilidad de colonizar toda su vía respiratoria que 100 virus que los demás se quedaron atrapados en el tapaboca. Lo mismo, si usted está a 10 pies, 20 pies de distancia de una persona infectada, pues bueno, no hay forma ni manera de que una gran cantidad de virus lleguen hasta usted lo suficiente para colonizar su vía respiratoria. Pero si usted está al ladito, o si usted está cara a cara con esa persona en una manifestación, obviamente pues no se necesita mucha carga viral para infectar a otra persona. Bueno, no sé si he satisfecho las expectativas. Solo se sabe los efectos colaterales, algo de los efectos colaterales secundarios. Bueno, los efectos colaterales en general, en este caso, han sido los típicos de cuando se hace una inyección de proteínas ajenas, ¿no? Duele, se inflama, produce calor, rubor. En algunos casos, como la idea de la vacuna es que genera una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica inmediata, evidentemente se produce malestar. El malestar de un sistema inmunológico que le está notificando a usted que algo está pasando atípico. En este caso, se le ha insertado una proteína muy similar a la que rodea al virus. ¿Para qué? Para que entonces su organismo identifique al personaje, saque un buen perfil de la proteína, elabore los anticuerpos necesarios para combatirla y ya está. A los 2-3 días a usted se le pasa el malestar, se le pasa el cansancio, la fatiga que haya tenido y entonces pues queda usted en espera de que el virus entre. En cuanto el virus entre, inmediatamente es reconocido, los anticuerpos atacan y no llega a alcanzar el virus la masa crítica, lo que se llama la carga viral suficiente para que el proceso de replicación sea exitoso. Claro que le van a entrar virus, claro que probablemente colonicen una que otra célula, pero no es lo mismo colonizar 100 células que colonizar 100 millones de células. 100 células, bueno, nada, se morirán esas 100 células y ya está, pues. Normalmente estamos reponiendo células constantemente, pero si se mueren 100, 200 millones de células, se va el pulmón completo. Entonces, esa es la idea, pues. La idea es preparar al cuerpo para enfrentar una resistencia fuerte al agente infeccioso, en este caso el SARS-CoV-2. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Ney me dice, por fin se sabe que el virus es tan agresivo con algunas personas sanas y hasta jóvenes. ¿Hay algo molecular? Sí, Ney, mira, además de la parte del sistema inmunológico que cada persona tenga, en estos casos de virus de RNA y de DNA, pues los virus que en un momento dado tienen código genético,
el código genético del receptor también tiene un rol importante, porque ese código tiene que entrar en una maquinaria que ya tiene su propia genética y modificarla. Entonces debe haber muchísimas personas genéticamente resistentes a este virus. Y no a este virus, a cualquier cosa. Por eso que hay gente que es muy alérgica y hay gente que no es alérgica a nada. Hay gente que tolera perfectamente consumir un medicamento y ese mismo medicamento o alimento le puede ser mortal a otra. Porque cada uno de nosotros tiene una fórmula diferente, ¿ah? Una fórmula única si se quiere. Bueno, los gemelos univitelinos pues tienen el mismo código genético, pero si salimos, digamos, no salimos en pareja, obviamente tenemos un código diferente que es propio nada más de nosotros y que nos protege contra algunas enfermedades, pero también nos hace muy vulnerables a otras. O sea que esa es la explicación de por qué muchas personas han contraído el virus y mira, es más, han estado en presencia de personas que estaban muy infectadas, muy agraviadas con los síntomas y a ellos no les ha pasado pero ni un dolorcito de cabeza. ¿Por qué? Bueno, pues tienen una protección natural derivado de que su química, su bioquímica interna celular no facilita la replicación del virus. O sea, en esas células de esos individuos, el virus no le va bien replicándose. Pero en otras personas se replica con mayor facilidad. Fíjense que les estoy hablando de un proceso ya genético de la célula, no del sistema inmunológico. O sea, que tú puedes tener un sistema inmunológico relativamente competente, pero si tu química celular facilita la replicación viral, tu sistema inmunológico va a tener un problema porque la máquina de virus va a estar activa todo el tiempo. Si tus células no colaboran con la replicación viral por la naturaleza de tu código genético, pues el sistema inmunológico puede incluso no ser tan eficiente porque el problema es que no va a haber virus a que atacar porque son tus propias células que van a producir los virus. Déjame ver qué más hay por aquí. Puede una persona, aquí está el tocayo, José Antonio, ¿puede una persona vacunada ser portadora e infectar a alguien que no quiera vacunarse? Sin duda, sin duda. Al no vacunarse y no haber vivido tú la enfermedad, tú estás esperando que venga un virus a colonizarte, ¿no? Y el problema es ese, que no sabemos quién va a reaccionar de una u otra manera. Se pensó al principio por las estadísticas de casos que el virus mataba a la gente mayor y a la gente con condiciones preexistentes, que fuera de eso, pues la gran mayoría de la gente joven, atlética y tal, no les pasaba nada. Eso era producto de que en las primeras tendencias de propagación de este virus se hizo precisamente en las personas más vulnerables. Pero en la medida en que las personas más vulnerables tomaron medidas y empezaron a resguardarse y se empezó el proceso de aislamiento de esas personas mayores, pero las personas jóvenes empezaron a salir más a la calle y a incorporarse a las tareas productivas, ahora nos hemos dado cuenta que también hay mucha gente joven en muy buenas condiciones físicas que cae en eso. Hace poco me refirieron al caso de un soldado en buenas condiciones físicas, se murió de COVID. Un soldado, no debe presumir que un soldado activo en un momento dado debe tener una condición física excelente. Y debe ser una persona joven. Y se murió de COVID, cayó y no pudo salir. Y los médicos que han estado, con los que he hablado, médicos que están en las trincheras peleando contra esta enfermedad y salvando vidas, me han dicho, José, yo he visto de todo. Ahí se ha muerto el obeso, se ha muerto el anciano, y he visto muchachos jóvenes que se han muerto también, y nadie puede explicarse por qué unos sí y por qué otros no. Ahora, lo que sí es triste es que se muera gente por falta de atención. Y eso lo minimizamos reduciendo el número de hospitalizaciones. ¿Y cómo se reduce el número de hospitalizaciones? Haciendo que se reduzca el número de infecciones. ¿Y cómo se reduce el número de infecciones mientras la vacuna no se implemente? Bueno, evitando las reuniones sociales, evitando los encuentros en ambientes cerrados y usando el bendito tapabocas. Ese es el cuento. Es fácil, si se ponen a ver, en algún momento las personas que analicen esta pandemia en los Estados Unidos van a decir, nosotros no podemos entender cómo en ese país tan avanzado, con tanta tecnología y con tantos buenos médicos y científicos, murió tanta gente por no usar un tapabocas. Es que resulta algo insólito. Porque si ustedes me dijeran que la razón fue de mayor profundidad, no, simplemente la gente optó por no
por no darle el crédito a la ciencia, por no darle el crédito a la gente que sabe y escuchar a los populistas, a la gente que los emocionaba, a la gente que les brindaba esperanza, a la gente que los engañaba, que les decía mentiras. Pero si esas mentiras los hacían sentir bien, bueno, aquí está, pues. We're number one. Sí, we're number one en número de muertes al mes. Eso no es un número uno que yo quisiera tener jamás, ¿no? La vacuna del flu influye en algo contra el COVID. Bueno, evita que tú tengas la presencia de dos virosis. Que tú entres a un hospital con un caso severo de flu y te compliques con COVID, o que entres con COVID y te compliques con flu, o que una exposición al flu te debilite tanto tu sistema inmunológico que entonces te entre el COVID de retruque, que llamaban antes, ¿no? Que después que te estás Ustedes nunca han oído eso de la gripe, que uno saliendo de la gripe lo vuelve a agarrar la segunda gripe y la segunda te da más duro. Bueno, eso también puede ser por un segundo virus. Y en este caso, perfectamente una persona que se está recuperando de un resfriado común o de una gripe y que se siente debilitado, pues pueda caer con el COVID-19 si no toma las medidas de distanciamiento. Todos los tapabocas son eficaces. Mira, ya algo es algo. Los más eficaces son esos que usan los médicos, los N95, y que probablemente la gran mayoría de las personas que estén en su actividad diaria no van a estar tan cerca de personas tan cargadas de virus como están los médicos que están en las unidades de cuidado intensivo, que están literalmente respirando virus constantemente, y por eso usan esas caretas completas que protegen todo, porque esas personas están nadando en virus, las personas que atienden a esos pacientes. Pero uno probablemente con mantener la distancia y evitar el contacto cercano con otras personas, con el simple tapaboca azul que lo venden en todas partes, ¿entiendes? De triple tela aquí, esto es suficiente, tengo entendido. Los estudios que se han hecho revelan pues que esto es suficiente para uno protegerse uno y proteger a los demás. Entonces, bueno, y eso es lo que le puedo decir. De todos modos, ese material hay muchísimo en internet. Bueno, ya llevamos, ¿qué? Oye, ya vamos para más de ya vamos a llegar a una hora de programa. Yo pensaba simplemente aprovechar una media hora con ustedes, pero ya veo que esto ha generado interés. Bueno, yo lo que les pido ya es, despidiéndome, es que actúen como replicadores del mensaje. Que cada vez que ustedes en sus reuniones sociales, en estas próximas celebraciones de Navidad, Año Nuevo, les hagan ver la importancia de no reunirse todos juntos, no estar tan cerca. Si van a estar cerca, usar el tapaboca, evitar viajar, también aparentemente es un gran riesgo. Y en cuanto esté disponible la vacuna, salir a vacunarse. Si se encuentran a alguien que le dice que no se va a vacunar por esto o por aquello, expresarle sus razones, expresarle su confianza. Porque hay gente que usualmente espera la opinión de otro para adoptar una conducta, ¿no? Y dice, bueno, si mi primo se la pone, yo me la pongo. Entonces, bueno, aprovechemos esa influencia que tenemos en un momento dado sobre familiares y amigos para decirles, mira, si queremos todos salir de esto, la mayoría tiene que ser vacunada. Las vacunas, por ahora, la información que tenemos que son seguras, que son eficaces, y hay grandes probabilidades de que sigan siendo seguras y sigan siendo eficaces. Es muy improbable que causen daños importantes. Las autoridades que están a cargo de eso saben de eso y no son ningunos insensatos ni ningunos criminales para exponer a gran parte de la población, incluyendo sus propias familias, a un daño usando eso. La gente dice, bueno, es que nos usan como ratas de laboratorio. Bueno, en cierta forma nosotros somos ratas de laboratorio para todo, ¿verdad? Para todo. Cada vez que una compañía lanza un producto y nosotros vamos y lo compramos, adivinen qué, nosotros somos los primeros que estamos experimentando los efectos a largo plazo de ese producto. Sea una laca para el pelo, sea un lápiz labial, sea lo que sea un nuevo tipo de comida, de alimento. Entonces, digamos, si lo van a poner de esa manera, la sociedad no podría funcionar. Pues si literalmente nos paralizáramos y dijéramos, yo no uso este producto hasta que no tenga 2 o 3 años de experiencia a ver si produce algún daño. Todos empezamos a usar celulares y al principio nadie sabía si los celulares iban o no iban a causar efectos importantes o colaterales en alguno de nuestros sistemas. Afortunadamente, pues eso no ha pasado.
Pero fíjense, se han creado muchas teorías conspirativas sobre la posibilidad de que los celulares produzcan tumores cerebrales y qué sé yo, toda la cantidad de cosas. Pero imagínense ustedes, pues, si ustedes se creen que con la magnitud del uso de los teléfonos celulares a nivel mundial y la gente pegada a esos aparaticos todo el tiempo, si eso causara daños importantes, no, bueno, fuera peor que el COVID entonces, porque eso lo usa todo el mundo, ¿no? O sea que es razonable pensar que eso, el uso de los celulares es algo perfectamente eh, que no produce mayores efectos, ¿no? Que haya alguien que le da un tumor cerebral y tenga el celular, bueno, eso es casualidad. Eso, también les garantizo que esa persona que le dio el tumor cerebral tomaba gaseosa y no por eso vamos a inferir que la gaseosa produce tumores cerebrales. Entonces, aquí ahí se teje mucha consignas y a la gente le encanta repartir esos videos y esos audios hablando de cómo hay entidades que nos quieren hacer daño y teorías conspirativas. El otro día me llegó una fantástica de una compañía donde la compañía china era de una compañía americana, de una compañía australiana, y yo decía, pero la verdad es que la gente sí saca conclusiones, ¿no? Sobre todo porque muchas de esas compañías son compañías anónimas, son compañías que están en la bolsa, donde no hay precisamente un dueño. La gente dice, es que el dueño de tal cosa. ¿Quién es el dueño de esas compañías? En realidad son muy pocas las compañías donde una persona hace y dice lo que se tiene que hacer. Son compañías donde hay un consejo de directores, donde hay mucha gente que toma y participa en la toma de decisiones. O sea que yo no entiendo hasta qué punto la gente conoce realmente cómo se funcionan esas compañías, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo eso. Bueno, muchas gracias a ustedes todos por esta compañía que me han brindado esta noche para calmar un poco la ansiedad que me dio esa noticia de que grandes cantidades de personas no pensaban vacunarse. Que tengan buenas noches y hasta un próximo programa de salud y mucho más. Muchas gracias por atenderme y seguimos en contacto. Chao.